Gladys en Éxitos. Bueno, y estamos de regreso en esta primera hora. Ya para cerrar tenemos, nuestra primera invitada del día, justamente, que es Lenis Toro, especialista en mercadeo y marketing digital, licenciada en administración de empresas y profesora universitaria. Vamos a tratar un tema muy interesante, que es justamente lo que representa y la importancia de modificar la identidad visual de nuestra marca. Bienvenida, Lenis, ¿cómo te encuentras? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Saludos a ti y a Gladys y a toda la audiencia. Bienvenida, profesora. Gracias por estar nuevamente en este espacio con un tema tan interesante, porque de hecho estábamos hablando aquí antes también, Oscar y yo, de cómo algunas marcas, por ejemplo, ¿no? Que son empresas, marcas consolidadas incluso por décadas, en algunos casos les cuesta mucho modificar lo que es la identidad gráfica. Y a algunas ni lo hacen. Otras que lo hacen, bueno, tienen un rotundo fracaso y al contrario, en algunos casos más bien ha sido o ha representado un gran éxito para estas empresas. Pero bueno, Oscar, tú que eres de esa parte, además, esta es tu especialidad. Sí, bueno, realmente me parece muy interesante porque siempre cuando se habla del modificar la identidad visual de una marca, se habla específicamente del logo, ¿no? Pero a veces hay cambios en los envases, en los contenedores de los productos que a veces pueden ser muy criticados porque la gente está quizás acostumbrada a una imagen. Pero cuéntanos, Lenis, por favor, ¿por qué es importante actualizar o modificar la identidad visual de una marca y cuál sería además la mejor forma de hacerlo? Fíjate, lo primero que hay que rescatar es que la identidad de la marca no solamente está compuesta por el logo. La identidad de la marca está compuesta por la marca, por el logo, por la tipografía, por la paleta de colores, por los sentimientos y sensaciones que transmite la marca, por los atributos, por el problema que la vinculación mental que tiene el usuario o el consumidor y el problema que la marca resuelve a través de su uso. Entonces, como hay implicaciones muchísimo más mentales, que también tienen que ver con la categoría en la cual estoy compitiendo, y aquí los competidores forman parte de la ecuación, también tienen que ver con la trayectoria, con los años que tengo dentro de un mercado súper específico, y el otro componente está relacionado a los segmentos de negocios y de las audiencias. Por lo general, hacer un buen mercadeo implica tener en consideración lo que la gente está viviendo. Y básicamente tiene otras implicaciones y es entender el modelo de negocio. Hago un ejemplo súper específico. Por ejemplo, hoy en tendencia, cuando revisamos a las generaciones millennials y centennials, son generaciones que tienen en consideración, por ejemplo, el respeto al medio ambiente, el cambio climático, la inclusión. Claro. Y muchas de las empresas tratan de conseguir una versión de su marca que permita mantener a los clientes tradicionales sin despegarme de lo que ya soy, porque forma parte de mi capital de marca. Es decir, si yo dijera cuánto cuesta la marca tal, la sumatoria de todas esas interacciones le pueden dar un valor. Pero luego necesito comenzar a trascender y poder captar esas nuevas audiencias, y en función de eso hago una reformulación. De hecho, no existe una regla absoluta con relación a esto. Por eso es que muchas de las empresas y los negocios lo que comienzan a hacer es investigación de mercado. La investigación de mercado te permite minimizar el nivel de riesgo, porque básicamente uno, hago un análisis contextual y analizo la industria, el entorno, lo que está sucediendo, los nuevos tipos de empaques, las nuevas tecnologías, pero no tomo ninguna decisión. Luego voy y le pregunto a mi gente de trayectoria o a mi gente nueva, ¿cómo hago para conectarme con ellos? ¿Qué cosas valoran ellos de lo que nosotros hacemos? Y hay gente que valora, por ejemplo, en el caso de la harina de maíz, a la señora con la cosita en la cabeza. Claro. Eso es emblemático, no lo puedes tocar. Y hay marcas que simplemente deciden, por ejemplo, en el caso de, y la voy a mencionar si me lo permiten, los productos, a Nestlé le ha costado muchísimo desprenderse del concepto de sabor, porque tiene un arraigo de los venezolanos con nuestras chucherías. Nuestro Toronto es nuestro Toronto, nuestro sushi, nuestro cocosete, y estaba relacionado a pautas publicitarias viejísimas que decían con sabor venezolano. Entonces, desconectar a las audiencias de cosas como esas, más allá de que tú seas una marca suiza poderosa, implica un desconocimiento de que el negocio funciona
porque los clientes te compran. Y tienes que seguir manteniendo la conexión con las audiencias para que la gente te siga prefiriendo, te siga recomendando y tener audiencias o clientes fidelizados, que es lo que al final busca la gestión de mercadeo. Para mejorar, uno, el posicionamiento de marca, es decir, que la gente ya sabe quién soy, cómo soy, dónde estoy, quiénes forman parte de mi empresa, dónde estoy ubicado, qué problemas resuelve. Si haces un cambio muy abrupto de marca, rompes con la historia anterior. Por eso es que hay muchas empresas que estilizan la identidad gráfica, pero mantienen parte o el lineamiento gráfico o la paleta de colores, como para no romper con lo que ya sí soy, pero luego dedicarme a captar lo nuevo que quiero ser. Ese es el trabajo estratégico. Perdón, Gladys. Profesor, no, yo estamos fascinados aprendiendo de usted, pero es que definitivamente todo lo que ha dicho es tan cierto. Uno se identifica tanto y además está inmediatamente pensando en casos concretos recientes, que de hecho aquí hasta iniciando el programa de hoy, pues lo puso de referencia a nuestro coanimador Oscar Olivares, artista plástico ilustrador, porque él dijo, bueno, cuando yo publicaba en Twitter, antes Twitter, ahora X, ese es el mejor ejemplo. Creo que el mejor ejemplo que podemos revisar, ese cambio rotundo, en este caso de la marca, del concepto de todo, con el cual todavía mucha gente no se identifica y rechaza. Totalmente, y fue un cambio básicamente que fue generado desde la visión de negocio, es decir, prácticamente la postura que tiene Elon Musk es crear una super app, pero él vino de una manera tan arrolladora a imponer una identidad gráfica que no se correspondía con lo que todos teníamos categorizado como Twitter, e incluso existía una forma de referirnos a la acción de estar en la red social que era tuitear. E incluso tú decías, bueno, él colocó un tweet, nos retuiteamos, él retuiteó, y existía como toda una especie de glosarios de términos relacionados al naming de la marca. Ahora, como dices, X. O sea, es parte de hacer un cambio. Te mandé un ex. Exacto. Es ese cambio donde lo haces, a lo mejor desde la visión del empresario, pero que no permitió hacer una transición que fuese agradable a los ojos de la audiencia. Y la gente se sintió literalmente atropellada. Lenis, bueno, yo tenía varias preguntas que me has ido respondiendo a lo largo de la conversación, pero me llama la atención qué debe llevarnos a evaluar si tenemos que modificar la identidad visual de nuestra marca. ¿Es la situación social del lugar en el que estamos? ¿Es quizás que la marca no le está yendo bien? ¿Qué en específico debe ser como que esa alerta que nos dice, oye, quizás tenemos que cambiar algo? Fíjate, hay una cosa maravillosa que debemos incorporar dentro de nuestra gestión como profesionales del mercadeo, y uno tiene que ver con el social listening, es decir, hay que escuchar. Y otra cosa tiene que ver con nuestra capacidad de innovación. A veces innovar no significa que el jefe se las sepa todas. A veces innovar significa escuchar a los stakeholders, escuchar a los grupos de intereses. Y los grupos de intereses pueden ser grupos económicos, y vemos como algunas petroleras, aunque siguen produciendo petróleo, ya hablan de energías muchísimo más limpias y de cosas muchísimo más eco-friendly, aunque el core del negocio siga siendo petróleo, pero de alguna forma comienzan un interés, que puede ser genuino o no lo estamos evaluando aquí, en entender que hay una realidad con relación al planeta que todos debemos abordar. Entonces comienzan a aparecer los tonos verdes en nuestras comunicaciones, empieza a aparecer la responsabilidad social empresarial, empiezan a haber iniciativas para sembrar arbolitos, y tú comienzas a construir un pensamiento y un posicionamiento no solamente alrededor de la identidad gráfica, sino alrededor de todas las comunicaciones integradas del negocio, que tienen que ver con el discurso del liderazgo, la visión del liderazgo, cómo percibe el liderazgo el futuro y cómo habla de sus acciones futuro. Hablas de la empresarial y la institucionalidad del negocio. Tenemos tantos años y ayudamos a la gente y hacemos eso. Eso es un discurso dirigido a crear una opinión pública favorable. Luego tienes comunicaciones de productos específicos que puedas tener, luego tienes comunicaciones propias de la marca, y luego tienes a tus grandes embajadores, que son tus colaboradores y tus trabajadores, uniéndose a esa sinergia, que al final lo que busca es lo que en marca se llama brand equity positivo.
Es decir, que la sumatoria de todas esas interacciones me permitan a mí tener en la cabeza una posición favorable con respecto a lo que tú haces, a lo que tú eres, y al final eso tiene un impacto financiero, porque tiene que ver con el valor de marca, que es el último paso al cual aspiramos todos los que diseñamos marca. Y es que tú puedas registrar dentro de los estados financieros de la compañía cuánto cuesta tu marca y cuánto le costaría a tu competencia ser tú. Claro. Por eso es que el trabajo es integral, por eso es que el trabajo es coherente y consistente, y tienes que seguir alimentándolo. No hay un momento en que paramos, en que seguimos comunicando. Hay empresas que solo comunican cuando hay crisis, y eso genera un gran inconveniente, y es que la gente siente que solo me quieres hablar cuando tienes un problema. Es importante hablar siempre, desde lo social, desde el deporte, desde la inclusión, desde la responsabilidad, desde los productos, desde el liderazgo interno de la organización, y eso al final tiene un impacto positivo. Se traduce exactamente en una conexión emocional, así es, y lealtad. Y lealtad por parte de los consumidores o de los clientes de la marca, definitivamente, y también la aspiración de otros de llegar a ella, ¿no? Como bueno, podemos ver incluso marcas internacionales que están siempre posicionadas en los primeros lugares, y la gente incluso sin recursos hace grandes esfuerzos hasta por adquirir algún producto de la marca, por eso mismo que acaba de explicar. Interesante, tan interesante, bueno, como siempre una cátedra, que no se le pueden interrumpir a la profesora Lenis. Todo lo que acaba de decir es valioso, bueno, muy valioso, y ojalá que haya sido también muy útil para la audiencia. Gracias una vez más, profesora Lenis. No, un placer siempre sumar. Un abrazo a todos y saludos a la audiencia. Gracias, muchísimas gracias. Recuerden que, bueno, tuvimos a la profesora Lenis Toro, y bueno, pueden seguirla además en su Instagram, @LenisToro. Bueno, muy valiosa toda la información que nos ha compartido, que además nos hace ver que el cambio de identidad visual, más allá de solo la imagen, debe ir acompañada de acciones coherentes con ese cambio de identidad. Congruencia, como siempre, siente lo que se dice, lo que se hace, lo que se vende, lo que se promueve, lo que se ofrece, siempre congruente, obviamente, y alineado a valores esenciales, sí, exactamente. Como honestidad, por ejemplo, ¿no? Calidad, excelencia, compromiso, conexión. El cuidado del medio ambiente, que es vital. Exacto. Ya en el ámbito empresarial. Entre otros. Así que cerramos esta primera hora nacional. Se queda con nosotros en la segunda hora Óscar Olivares como cómplice del día. Es artista plástico, ilustrador, lo conocen ya muchos, no solamente en Venezuela, sino también en otros países por el trabajo que viene haciendo hermoso de murales, además con material de reciclado, justamente con chapas, y dentro de esa campaña, además parte de su propósito como artista justamente de generar conciencia, en este caso sobre la protección de nuestra casa, el medio ambiente, el planeta. Vamos a cerrar entonces, Óscar, y regresaremos en unos minutos. Así es. Con Gladys en Éxitos, con Gladys y Óscar en Éxitos. Hasta las 3.